Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el set de Quinótico, patrocinado por Repsol, en la Plaza Oquendo de San Sebastián, en este Cinemaldia que celebra su edición número 73. Como siempre, invitamos a que todo el mundo se acerque a vivir el cine en primera persona en este set, con entrevistas, con mesas redondas, con podcasts diarios en directo a las 6 de la tarde. Hoy estamos con cineastas que han pasado por alguno de los programas de desarrollo de la Academia de Cine. E incluso nos acompaña la responsable de esos programas, que es Inés Enciso. Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy feliz de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. También nos acompañan decíamos, 3 cineastas que han pasado por esos programas y a los que voy a saludar uno por uno. Eva Libertad, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Kristen B., buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y Guillermo Galoe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que lo primero es que Inés nos haga una pequeña descripción de cómo son estos programas y sobre todo en qué se diferencia cada uno de ellos, ¿no? En qué fases del proceso de una película entra cada una de las iniciativas de la Academia de Cine. Bueno, nosotros arrancamos en el año 2019 con esta apuesta fuerte que fue Residencias, que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en el que cada año becamos a 20 cineastas que están como en una fase muy inicial de los proyectos, y lo que hacemos es acompañarles durante 9 meses con mentorías, con asesorías, con una dotación económica muy interesante, ¿no? Pero sobre todo con un espacio de trabajo presencial ahí en la sede de la Academia de Cine, en la que nacen lazos, luego nos contarán también especialmente Guillermo, lazos profesionales y personales, ¿no? De ese vínculo, de ese, como digamos, nido de cineastas que están compartiendo durante 9 meses ese momento tan delicado de la fase de la creación, ¿no? 2 años más tarde, en colaboración con Netflix, decidimos poner en marcha el campus de verano, porque nos parecía que era importante que en la Academia de Cine hubiese un espacio donde se reflexionase sobre la importancia de que el audiovisual sea un espacio diverso, que acoja voces de todo tipo, ¿no? Y entonces es un campus que hacemos cada año en Valencia, y lo que hacemos es seleccionar 8 proyectos que están vinculados con la diversidad de alguna manera, con colectivos minorizados, invisibilizados en el audiovisual, y trabajamos sobre estos proyectos a la vez que hay un espacio también de debate muy amplio sobre cómo podemos cada uno desde su lugar contribuir a mejorar esa diversidad en el audiovisual. Y al año siguiente un poco nos dimos cuenta que el programa de Residencias, que creemos que es una apuesta y un espacio maravilloso de creación, pero que dejaba fuera cineastas que por motivos de conciliación personal o profesional no podían trasladarse a Madrid y estar esos 9 meses viniendo diariamente a la Academia. Y entonces abrimos el programa Rueda, en el que cada año becamos a 6 cineastas que desarrollan los proyectos desde sus ciudades de origen y luego se juntan con los residentes que están en Madrid 3 veces al año en 3 ciudades diferentes, un poco para seguir con esa línea que también impulsa la Academia desde hace unos años de descentralizar el audiovisual y que no ocurra todo en la ciudad de Madrid, ¿no? Igual que hacemos con los premios Goya, que son itinerantes. Así que bueno, son 3 programas que yo creo que responden a perfiles de cineastas muy diferentes, que están dando unos frutos maravillosos. Ahora nos contarán sus proyectos y otros que también han pasado por allí, y la Academia está muy comprometida con esto, así que seguimos para adelante. No, y es maravilloso que una institución como la Academia no sea solamente los premios Goya. Exacto. Que sea muchas más cosas, que sea la Casa del Audiovisual Español también desde la concepción de los proyectos, ¿no? Empecemos por Residencias, que es el primero que nombrabas, con Guillermo Galoe, con Ciudad sin Sueño, una película que pudimos ver en el pasado Festival de Cannes y que llegará este otoño a los cines. ¿Cómo fue la experiencia en Residencias, Guillermo? Cuéntanos. Para mí fue la primera experiencia que tuve como a nivel industrial, ¿no? Yo mis trabajos anteriores los había hecho prácticamente fuera de la industria, ¿no? Había hecho un largometraje documental que, bueno, ganó un Goya, era el mejor largo documental, pero para mí era como una cosa nueva aquello, ¿no? Y la había hecho pues de manera independiente, absolutamente, completamente underground, con amigos y con mis propios medios, ¿no? Entonces, de repente, recibir este apoyo de una entidad, de una institución como la Academia, para mí fue muy fuerte, ¿no? Y de repente sentir que estaba dentro de algo de lo que antes estaba fuera, ¿no? Y que yo, para mí, eso es algo como de lo que me llevo y que empezó a forjar también lo que acabo siendo como cineasta después, ¿no? A mí me interesan mucho las intersecciones y las colaboraciones con amigos y con gente con la que además tengo afinidades, ¿no? Y en la Academia pues descubrí un grupo de cineastas con los que algunos son de mis mejores amigos ahora y con los cuales además he tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto, ¿no? El proyecto era, yo ya te digo, venía del documental y es una ficción, y este tiempo, estos 9 meses que estuve en la residencia, me dio para realmente como entrar en el universo de la ficción de una manera muy amable, no en la soledad de mi casa escribiendo, sino compartiendo el proyecto, y además me permitió tener un espacio, tanto a nivel digamos temporal como a nivel económico,
para poder hacer un trabajo que no está previsto en el tipo de proyectos que yo hago, y en este caso Ciudad sin Sueño, algo que no está previsto en ningún presupuesto ni en ningún planteamiento industrial, ¿no? Es decir, el trabajo de investigación que yo hice en un territorio como es la Cañada Real, donde construí mi ficción, ¿no? Entonces, mientras iba a las residencias por las mañanas y compartía con mis compañeras y compañeros, por las tardes me podía ir a hacer unos talleres de cine a la Cañada, donde podía realmente pues, y vivir y convivir allí, para luego volver a la academia por la mañana y continuar la escritura del guión. Entonces es un proceso que realmente solo hubiera sido posible en un entorno como el de las residencias, ¿no? Luego, bueno, respecto a lo que mencionaba antes de los compañeros, pues Víctor Alonso, por ejemplo, compañero mío de residencias, es co-guionista de la película. Inbar Hogesh, que es residente de la 5ª edición y estuvo de co-guionista en un cortometraje que hice en este proceso, y también ha escrito en el largometraje. Chema Torres, un compañero mío, está haciendo un documental sobre mi trabajo en la Cañada durante estos 6 años. Pau Teixidor, que también es residente de estuvo operando en ese documental y también fue primer ayudante de dirección en mi corto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, yo creo que habla por sí solo este ejemplo de la potencialidad que tiene un laboratorio, un programa como este para el futuro del cine, ¿no? Muy bien. Vamos con el campus de Valencia. Eva Libertad es la directora de Sorda, una película que descubrimos en el Festival de Berlín, que luego se alzó con el premio gordo del Festival de Málaga y que luego llegó a los cines en el mes de abril. ¿Cómo fue tu paso por el campus? ¿Qué recuerdas y por qué crees que es necesario que el campus exista? Pues el campus de verano para mí fue, yo recuerdo que entré con una segunda versión de guión y estaba escuchando ahora a Guillermo y a diferencia de las residencias, el campus de verano son 2 semanas muy intensivas donde tu proyecto es visto y pasa por muchas miradas diferentes y perfiles, tanto profesionales muy diversos como también personalidades creativas que te van acompañando en esas 2 semanas muy diversas. O sea, es como que la diversidad vinculada a esos proyectos de la que hablaba Inés, eso se traduce también en el modus operandi, por así decirlo, en el cómo es el trabajo en el campus, porque yo recuerdo que éramos 8 proyectos y teníamos desde asesorías de guión, pero también clases magistrales de dirección de foto, directoras o directores de foto que se leían tu guión y te daban su mirada y desde su punto de vista cómo trabajarlo, taller de dirección de actores, taller de dirección para trabajar con actores no profesionales. Uh-huh. Es decir, es como entras ahí, tu proyecto entra y es como meterlo en una coctelera con muchísimos ingredientes muy diversos que hacen que cuando sales de ahí tienes una relación con el proyecto en el que ha crecido muchísimo, pero desde muchos ángulos y muchas miradas. Recuerdo también a Salim, la mirada fundamental de Salima Girari, que hace ese análisis transversal en cuanto a la diversidad de tu proyecto y te ayuda muchísimo a detectar, que muchas veces nos pasa, ¿no?, cuando escribimos desde ciertos privilegios, que siempre hay algún privilegio en el que estamos, cómo te ayuda a reconocerlos y a analizar tu proyecto desde ahí. Y luego, fundamental, igual que decía Guillermo, son 2 semanas muy intensas de una convivencia en Valencia que estás pegada a tus compañeras y compañeros y se viven muchas cosas y de ahí sale una amistad, un acompañamiento en el que, igual que yo he mandado el guión a compañeras del campus o un corte de Sorda, he recibido cortes, nos hemos dado feedback. Ese acompañamiento en el camino que se genera también allí es súper valioso para mí y para todas nosotras. Bueno, y nos queda hablar con Cristian Beck, que es el director de Mancera, que está en otra fase distinta de estas películas. Cuéntanos primero en qué fase está tu peli y cómo fue el paso cómo ha sido el paso por el programa Rueda. Bueno, pues ahora actualmente Mancera está en fase de final de desarrollo y empezaremos ya en los siguientes meses el de la preproducción y el storyboard y la animática de la película. Bueno, decir que Mancera es una película de animación. Sí, que no lo había dicho yo. Entonces tiene otros procesos diferentes y en principio empezaremos la producción si todo va bien, y en principio está yendo muy bien. Estamos recibiendo muy buenas críticas, acogida al proyecto y están apoyando mucho el proyecto, y creemos que para final del 2027 estará financiada la película y empezaremos la producción en este mismo año, en el 27,
con la intención de terminar la película a final del 2028 y estrenos en el 2029. Toda una odisea. No, que hablamos de un año que parece que es Toda una lejanísimo, odisea. pero que está ahí. Sí, Es que no. planificado ya está, más o Sí, menos sí, todo. totalmente. Y ¿Y Rueda qué tal? Rueda, para mí fue fantástico porque ya solo que te paguen por escribir me parece increíble, Sí. ¿no? O sea, joder, porque muchas veces a mí lo que me sucede es que, bueno, a mí y a todos y todas, ¿no? Que invertimos mucho tiempo, que luego nadie te paga, tratas de conseguir productores o productoras, te dan feedback, si no les encaja no te ayudan y es precisamente cuando necesitamos ayuda, ¿no? Es decir, si sientes algo por el proyecto, ¿no? Pues yo creo que deberíamos recibir ese apoyo en esa fase inicial, ¿no? Porque es cuando estamos totalmente solos, perdidos, escribiendo, y yo no me puedo permitir pagar a nadie para que se lea mi guión porque entiendo que es un trabajo que hay que hacer. Claro. y no puedo permitirme eso. Y en Rueda lo que me ha dado precisamente es eso, ¿no? Creo que entre los compañeros, todos los feedback, las mentorías profesionales que hemos tenido, creo que le han dado una solidez muy grande al proyecto. He cambiado muchísimas cosas del proyecto en el que yo estaba totalmente obcecado con ciertas, ¿no? Con ciertas cosas de estructura y en Rueda pues he conseguido trabajar mucho más en profundidad y ahora estoy en una versión más o menos definitiva del guión con el que estoy contento para dar el siguiente paso ya a la preproducción. Qué bien. Bueno, pues son pinceladas de las tres líneas de la academia en cuanto al desarrollo. Yo quería abrir con vosotras y vosotros el debate de cómo deben ser estos programas y cómo deben ser los laboratorios que cada vez proliferan más, ¿no? Quiero empezar por Inés y luego abro la mesa a que cada uno opine lo que quiera o cada una. ¿Cómo lograr que estos programas o estos laboratorios no estandaricen los proyectos? Es decir, claro. que respeten sus peculiaridades, que respeten las identidades de los y las cineastas, ¿no? Porque lo que estamos percibiendo es que a veces el camino para que un proyecto exista pasa por tantos lugares que acaba estandarizando los proyectos, o eso es lo que nos llega a los periodistas, que a lo mejor no es cierto, Claro. nos decís vosotras y vosotros. ¿Qué Yo opinas, tampoco Inés? tengo esa sensación, ¿eh? No creo que la vocación de los coordinadores y las coordinadoras de estos laboratorios es justo la contraria, ¿no? Que crear un espacio de seguridad en el que puedan crear con total libertad y cada uno seguir su voz y nosotros simplemente acompañarles en ese camino con toda la parte de recursos económicos y de sostén, que es muy importante, ¿no? Pero también en esa parte creativa, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos una línea editorial, por decirlo de alguna manera clara. Somos Academia de Cine, apoyamos proyectos muy, muy diferentes, desde una comedia pura y dura como Buscando a Coque a proyectos a lo mejor más íntimos, como es el caso de Ciudad sin Sueño, ¿no? Lo que sí que estamos empezando a hacer es coordinarnos entre todos los laboratorios para así, encontrar como un espacio de comunicación común y sobre todo poder compartir recursos y empezar a trabajar también sobre qué idea queremos trasladar a la industria de la utilidad de estos laboratorios, ¿no? Qué pieza, qué lugar ocupamos nuestro, al margen de la parte de creación, qué lugar ocupamos nosotros dentro de todo el ecosistema que compone la industria audiovisual, ¿no? O sea que bueno, efectivamente cada vez afortunadamente hay más laboratorios, son un espacio ahora mismo fundamental para el desarrollo sobre todo de primeras películas, ¿no? Pues también empezar a definir cuál es nuestro rol ahí. Sí, quizá el problema no es tanto que haya una guía ideológica por parte de los laboratorios, sino que la multiplicidad de voces o de miradas sobre un proyecto puede acabar, no sé, si desvirtuando su espíritu. A lo mejor estoy yo muy equivocado y vosotros habéis sido capaces de mantener una espina dorsal inalterable durante todo el proceso. No sé cómo ha funcionado en vuestro caso. Venga, Eva, ¿quieres tú? A ver, yo creo que tiene bastante que ver con la personalidad creativa de cada uno y cada uno. Y sí que es cierto que hay algo complicado a la hora de... Hay una tensión muy sutil y a la vez bonita entre estar lo suficientemente abierta o ser permeable a que te entre de esas asesorías, de esos acompañamientos, lo que el proyecto necesita o lo que conecta realmente con la esencia del proyecto. Y ese trabajo tienes que hacerlo tú. De alguna manera estar muy, muy, muy enraizada en lo que quieres contar, que a veces ni siquiera lo sabes bien, pero hay algo ahí que necesitas proteger, por así decirlo. No sé si proteger, pero esa tensión entre estar la apertura y que permee lo que llega de fuera y que es bueno para que el proyecto crezca, y a la vez mantener algo, que cuidarlo para que no pierda la esencia. Eso es algo que yo creo que no todo el mundo
sabe hacer de la misma manera y también depende de la fase del proyecto en el que estés, de tu momento creativo. Creo que es algo que sí que es un trabajo que probablemente, no sé si lo compartís, pero muy sutil y complicado, también bonito, y que a veces también el exponerte y exponer el proyecto a muchas voces hace también que te ayuda a dirimir o a decidir qué es lo que quieres contar. O sea, a veces eso también incluso te refuerza, bueno, de alguna manera envolver mucho la vista o estar muy conectada con la esencia. Es muy misterioso, ¿eh? Porque el proceso creativo es un misterio incluso para nosotras y nosotros como creadores. Pero es muy interesante y yo creo que esto está muy bien o sea, necesitamos hablarlo también entre nosotros. Yo de hecho creo que sí que he sentido durante este proceso en la academia, tantas voces como tú dices, yo me he reafirmado en certezas que yo creía, ¿no? de mi guión. A pesar de que muchas otras voces me decían lo contrario, lo que tú has dicho, ¿no? Al final tú tienes que tener la capacidad realmente de salir de ti mismo, observar desde arriba, pero a la vez luego volver adentro, ¿no? Y poner en orden todo esto, ¿no? Y yo sí que, por ejemplo, me ha reafirmado bastante en muchas decisiones que han sido conflictivas o controvertidas, y me reafirmo en ello y me ayuda a todo eso. Y luego tengo una opinión con esto de los labs. Yo sí que siento como que de repente todo este boom de laboratorios de escritura y demás, yo sí que creo que puede llegar a haber un poco de sesgo de línea editorial por parte de algún festival o lo que sea que puede dejar fuera. Yo creo que hay labs que, por ejemplo, animación no lo aceptan directamente, ¿no? Ajá. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero me da la sensación de que está cobrando entre los productores mucha fuerza y te instan a que te presentes a más laboratorios, a más, que va a puntuar más. Vale, sí, pero es que yo dependo de este proyecto únicamente. ¿Cuándo vamos a parar de hacer laboratorios, ¿no? Entonces se están acostumbrando a... Es que solo has pasado por uno. Deberías hacer más, pero yo estoy creyendo en mi proyecto, creo que es sólido, ¿por qué no avanzamos un poco más en la financiación, ¿no? Y a mí sí que me da cierto miedo eso. Yo creo en el mundo ideal debería haber laboratorios, pero compatible también, yo creo que con ayudas a desarrollo, ayudas que realmente hagan lo que hace la academia, que te paguen por escribir, por contratar analistas, ¿no? Por darle solidez a tu proyecto cuando nadie te está pagando, insisto, o sea, un guión que te puede llevar 2, 3 años de tu vida, 4, nadie te está pagando por eso, ¿no? Luego, si tienes suerte, lo podrás vender, por supuesto, ¿no? Pero ¿a qué precio? Esa es otra historia, ¿no? Bien. Sí, yo creo que hay como distintos tipos de laboratorios y entornos, sí, o sea, hay que distinguir también eso, ¿no? Están, como lo que decías tú, las residencias artísticas, que es más lo que yo creo que se parece a la academia. Yo participé en una también del Festival de Cannes, que estás 4 meses en París, no ves a nadie, estás en un piso, como a la manera antigua, te dan para comer, para escribir, y ahí te quedas, y está muy bien. Sí, suena bien. Te pagan por trabajar. Hay otros en los que tú pagas por hacer el laboratorio, ¿vale? Hay una gran diferencia. O sea, yo personalmente, y no es porque esté Inés aquí, pero la academia no se toca. O sea, la academia está muy bien. La academia probablemente en el mundo es uno de estos programas que es único. Ajá. Por temporalidad, por cantidad de recursos, por flexibilidad y sobre todo por la capacidad que tiene de no generar esta especie de como de línea o de sesgo, porque la diversidad es la palabra, yo creo que diversidad es la palabra que atraviesa el concepto del programa y está diseñado de esa forma, ¿no? Es verdad que, como siendo críticos con el tiempo que vivimos, somos muchos cineastas, hay muchísimos proyectos circulando en la industria. En los últimos 20 años han proliferado todos estos programas de residencias, que yo creo que pues, en el 2000 empezó la residencia de Cannes y antes no sé si había ninguna, ¿no? Y a partir de entonces pues empiezan a salir otras. Hay tanta gente, hay tantos proyectos que entiendo que la industria necesita un filtro. Y estos laboratorios, como bien decís, se han convertido en esos filtros donde un grupo de gente que selecciona decide qué proyectos llevan ese sello o están aceptados en este entorno. Por tanto, los productores que son invitados anualmente a un pitch, ¿no? Donde ven, en vez de ver 200 proyectos, solo tienen que ver 20, pues resulta más fácil esa interacción. ¿Qué pasa ahí? Que se pierden, o sea, esa gente que decide qué proyectos están en ese laboratorio, decide también qué proyectos reciben un empujón
que muchas veces acaba siendo por ponerte en el radar internacional, en el caso de laboratorios internacionales, o etcétera. Entonces hay que ser muy consciente de que esto es peligroso. Y también es verdad que hay que entender quiénes son esos selectores, esa gente que está seleccionando en estos programas y con qué criterios, ¿no? Para entender cuáles son los proyectos que acaban teniendo más visibilidad que otros, que como bien decíamos, habiendo tanta gente y no teniendo el apoyo de estos laboratorios, es muy posible que esos proyectos se queden sin hacer o que se hagan con menos recursos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo por ejemplo sí que para este proyecto, o sea, si al anterior no pasé por nada absolutamente, ni en una ayuda pública, por este proyecto decidí pues ir a una serie de ellos que además me cogieron. A mí sí que me ha ayudado en un plazo breve de tiempo, ubicar mi proyecto y mi persona también en un entorno internacional. He accedido a muchas otras a gente en otros países y tal, que es donde pues, donde ubico un poco lo que hago, ¿no? Y a mí me ha venido muy bien eso. Pero la verdad, sí, y ya en la parte creativa estoy completamente de acuerdo con lo que decía Eva. Yo creo que tenemos que entender que por mucho que nos vengan a contar, o sea, el proyecto es nuestro y es nuestra persona. Entonces existe una cosa de fortaleza personal, que de decir, bueno, hay que entender que te pueden decir misa, pero aunque sea un cineasta súper que respetas un montón, pero es tu proyecto y es incluso, o sea, quiero decir, hay que tener cierta fortaleza y es peligroso a veces que pueden entrar ciertas opiniones o como marearte un montón, pero yo creo que también es nuestra responsabilidad, si entramos en estos entornos y encima tenemos una plaza de muchas que son dadas, también de llegar y decir, bueno, pues este es nuestro proyecto y voy a coger de lo que me interesa de cada cosa, pero voy a seguir en mi centro, ¿no? Que no digo que sea fácil, pero es nuestro esfuerzo el que tiene que estar ahí, ¿no? Y ya para ir terminando, bueno, la academia parece que tiene cubiertos muchos flancos en este sentido, pero no sé si echáis de menos alguno. Si tuvierais que decir a la academia, vamos a poner en marcha un cuarto programa que nos ayude a... ¿Qué habéis echado de menos? ¿Qué no hay todavía en el circuito para el proceso de hacer vuestras películas? Imagínate, por ejemplo, la relación con la prensa. Podría haber un programa, ¿no?, de comunicación. ¿Alguna idea? Bueno, tengo que decir que María Guerra en la pasada edición hicieron un taller de formación en el que hablaban un poco de esto, que nos parece también que es muy importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede incluir dentro de los laboratorios como pequeñas formaciones, ¿no? Bueno, di tú, Eva. No, yo creo que si nos abriéramos, pues igual habría que abrirse a algunas de las otras especialidades, ¿no? Claro. Que también pueden necesitar espacios de acompañamiento creativo, pero no sé vosotros cómo... Sí, yo por ejemplo en Rueda sí que me di cuenta que de entre todas las actividades lo abren mucho, ¿no? Es decir, yo creo que alguien que llega totalmente nuevo a la residencia aprende a comprender el medio, creo yo, y la industria. O sea, que creo que sí que... Es complejo. O sea, y sí, yo creo, por ejemplo, pues el tema de la distribución, ¿no? Que es un mundo propio y fuera, el llegar a comprenderlo, ¿no? Pero creo que hacen muchas actividades para intentar abarcar muchos terrenos y no sé, tendría que pensar. Sí. A ver, a mí me ha impactado y me ha parecido muy interesante tu propuesta de, por ejemplo, un taller sobre relación con la prensa, pero lo pensaba ahora y digo, es que cuando tú estás en esa fase creativa, con tu proyecto, con el guión, con tal, es que eso, es que ni lo piensas, o sea, es como no puedes estar, o por lo menos yo, me habría sido imposible estar conectada con ese momento, o con esa parte que luego vendría y que luego, ¿qué pasa? Viene, te estalla. Que te la encuentras. Claro, te la encuentras, te estalla. En el caso, por ejemplo, de Sorda, que está haciendo una promoción larguísima, es un aprendizaje que vas haciendo poco a poco tú, o sea, porque la primera vez que estás delante de la prensa no tienes ni idea, nadie te ha explicado ni cómo va a ser, ni qué tienes que decir, o sea que es como autoaprendizaje, así yo estoy siendo autodidacta en ese sentido, pero creo que si me hubiesen ofrecido un taller de relación con la prensa cuando yo estaba con mi guión y con tal, habría dicho, ¿qué dices? No. ¿Sabes lo que te digo? Estás como muy en esa parte creativa que esto te da igual. Y luego es necesario. Y menos, quiero decir, y bien que sea necesario, porque quiere decir que va bien la promoción. Pero bueno, estas contradicciones o ambivalencias. Pues, si os parece, lo dejamos aquí porque tenemos más entrevistas durante la tarde, pero ha sido un panorama interesante sobre los programas de desarrollo de la Academia. Así que Inés Enciso, Guillermo Galoe, Eva Libertad, Kristen Beck, gracias por venir. Y suerte cada uno en vuestro carril con vuestros proyectos y vuestra vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Estamos en el set de la Plaza Oquendo en Quinótico, patrocinados por Repsol. Seguimos en San Sebastián. Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora.